¿Y si les dijera que la defensa militar más sofisticada de la historia podría ser derrotada por la misma tecnología que entregó su último paquete de Amazon? Esta es la incómoda verdad que les quita el sueño a los generales. Todas las grandes potencias militares de la Tierra han dedicado los últimos 50 años a construir fortalezas para detener las amenazas aéreas. Sistemas de radar capaces de rastrear una pelota de béisbol a 320 kilómetros de distancia. Baterías de misiles cuyo valor supera el de países pequeños. Aviones de combate cuyo coste equivale al de alimentar a una ciudad entera durante un año. Y sin embargo, el 27 de octubre de 2025, toda esa tecnología, cada sistema multimillonario, cada soldado de élite, cada protocolo de defensa meticulosamente diseñado, fue completamente superada por un puñado de robots voladores baratos y una zanja de drenaje de 50 años de antigüedad. Esta no es una historia sobre superioridad de fuego. Es una historia sobre cómo las reglas de la guerra fueron reescritas por un ejército de fantasmas que no existían. Y cuando todo terminó, las instalaciones militares más seguras de Moscú ardían, su estructura de mando estaba paralizada, y sus generales se quedaron mirando fijamente las pantallas de radar, observando impotentes cómo comenzaba una segunda oleada de ataques. Ataques que podían prever pero que eran completamente incapaces de detener. Esta es la historia de cómo Ucrania volvió las propias defensas de Rusia en su contra, y por qué todos los estrategas militares del mundo están aterrorizados ante lo que está por venir. A las 2:10 de la madrugada del 27 de octubre de 2025, un equipo de misiles Pantsir S-1, estacionado en el aeropuerto de Domodedovo, ejecutaba lo que parecían ser operaciones defensivas rutinarias: eliminar metódicamente drones ucranianos del espacio aéreo sobre ellos. Entonces, su sistema de puntería mostró una advertencia que alteró radicalmente el curso de la operación. La batería lanzaba misiles interceptores a intervalos de 3 segundos, pero el enjambre que se aproximaba no mostraba señales de disminuir. Esto ya no era una operación defensiva. Se había transformado en una brutal cuenta regresiva matemática hacia el desastre. Con sus reservas actuales de munición, les quedaban exactamente 75 segundos de fuego sostenido antes de que la primera oleada de objetivos no interceptados penetrara el perímetro defensivo del aeropuerto. La razón por la que sus esfuerzos no reducían la amenaza era devastadoramente simple. Los rusos estaban gastando municiones millonarias en objetivos inexistentes. La fuerza de asalto constaba de 193 contactos en el radar, pero solo 39 eran reales. Los 154 restantes eran sofisticados señuelos, cada uno programado con un único objetivo: morir de forma espectacular mientras agotaban las reservas de misiles rusas. La verdadera amenaza, esos 39 drones de combate Leotai, volaba invisible dentro del ejército fantasma, esperando pacientemente a que las defensas se agotaran. La estrategia de señuelos empleaba una técnica de guerra electrónica devastadoramente ingeniosa, llamada modo fantasma. Cada fantasma emitía su señal de radar con un desfase temporal de 3,6 segundos. Esto significaba que los misiles interceptores multimillonarios del Pantsir estaban llegando a coordenadas en espacio aéreo vacío, la ubicación precisa donde un dron había estado 3 segundos y medio antes. Mientras la tripulación celebraba 34 derribos confirmados, iluminando la oscuridad, permanecían completamente ajenos a una realidad aterradora. Por cada dron fantasma que destruían, 5 amenazas reales ya habían penetrado su línea defensiva sin oposición. Pero toda esta operación dependía del primer fallo catastrófico de Rusia, que ocurrió 40 minutos antes de que comenzara el ataque con el Pantsir. La formación completa de 193 drones primero necesitaba sortear el anillo defensivo exterior de Moscú, el sistema de detección de largo alcance S-400. Este sistema opera con un protocolo de filtrado Doppler diseñado para eliminar la interferencia terrestre. Objetos que se mueven lentamente a baja altitud, como vehículos o ganado. Un dron que opera a tan solo 6 metros sobre el terreno
no se registra como una amenaza real. Se registra como ruido ambiental. El sistema S-400 detectó el enjambre entrante, lo clasificó como interferencia no hostil y permitió la penetración total sin disparar un solo proyectil defensivo. Así pues, a las 2:11 de la madrugada, los operadores del Pantsir estaban agotando sus municiones restantes en señuelos, completamente ajenos al hecho de que los verdaderos atacantes ya habían penetrado el perímetro y se estaban posicionando para lanzar sus ataques contra el complejo aeroportuario. Mientras la tripulación del Pantsir luchaba desesperadamente en Domodedovo, el asalto real se materializaba a 32 kilómetros de distancia, en el aeropuerto militar de Zhukovsky. Toda esta operación fue un ataque doble de manual, orquestado por alguien con una brillantez táctica y un cruel sentido de la ironía. Los 154 señuelos tenían una sola misión: volar a 152 metros de altitud, iluminar los radares rusos como fuegos artificiales y servir como el blanco de prácticas más caro del mundo. Su trayectoria de vuelo era deliberadamente hostil, diseñada para capturar todos los sensores y misiles de la red defensiva. Mientras los señuelos generaban el máximo ruido a gran altitud, los 39 drones de ataque reales operaban a baja altura, entre la maleza. A las 2:12 am, iniciaron la fase final de su misión. Operando a tan solo 6 metros de altura, aprovecharon la densa niebla y el terreno ondulado del bosque de Zhukovsky como camuflaje natural. Y no volaban en línea recta. Cada uno de esos 39 drones contaba con navegación por IA, con planes de vuelo que contenían 1024 puntos de ruta individuales. Una precisión de misil de crucero con la agilidad de un colibrí diseñada para sortear cualquier brecha conocida en la arquitectura defensiva rusa. A las 2:15 am, el sistema Pantsir S-1 en Domodedovo ya no participaba en combate. Fue víctima de un ciberataque clásico de denegación de servicio, del cual sus operadores no tenían conocimiento alguno. Los 154 señuelos no estaban programados simplemente para volar y ser destruidos. Fueron programados para ser los objetivos más molestos imaginables. Volaban en oleadas escalonadas y repetitivas, que obligaban al procesador de puntería del Pantsir a dedicar el 100% de sus recursos computacionales a rastrearlos y atacarlos. Desde una perspectiva técnica, esto es absolutamente brillante. Los señuelos funcionaban como una botnet que inundaba un servidor con tráfico basura. El sofisticado ordenador del Pantsir se vio tan sobrecargado procesando solicitudes fraudulentas que se quedó sin ancho de banda para buscar amenazas legítimas. El objetivo principal del enjambre de Domodedovo no era sobrevivir al Pantsir. Su propósito era mantener el sistema tan ocupado que ni siquiera podía rotar sus sensores para observar lo que sucedía a 32 kilómetros de distancia, en el aeropuerto de Zhukovsky. Mientras que el sistema defensivo de $15 millones se había convertido en un pisapapeles inservible realizando diagnósticos inútiles sobre datos basura, el verdadero malware, esos 39 drones asesinos, se cargaba directamente en el hardware más sensible de Rusia sin ningún tipo de control. A las 2:25 de la madrugada, los comandantes rusos en Zhukovsky finalmente comprendieron que estaban siendo manipulados. El enjambre de señuelos era una distracción, y sus sistemas Pantsir estaban neutralizados. Así que respondieron como cualquier depredador acorralado. Intensificaron el ataque con una fuerza abrumadora. Desplegaron sus depredadores más poderosos, los cazas Su-35. Estas aeronaves de $80 millones surcaron el cielo, con sus pilotos asignados a un objetivo simple: localizar y destruir. La niebla y las interferencias terrestres inutilizaron sus sistemas de radar. Por lo tanto, recurrieron a su armamento más letal: misiles guiados por calor. Estos son auténticos sabuesos digitales, diseñados para detectar la más mínima señal térmica de un motor y mantenerla indefinidamente. Los pilotos atravesaron la niebla, buscando los 39 drones de Leo Tai. Pero no encontraron nada. Solo una atmósfera fría y vacía. ¿Dónde estaban los 39 drones asesinos?
No habían desaparecido. Habían entrado en hibernación. Aquí es donde el ingenio táctico ucraniano alcanza una dimensión completamente nueva. Los 39 drones no habían caído en una emboscada. Eso es propio de principiantes. En cambio, aprovechando el caos generado por el enjambre de señuelos como cobertura, cada dron navegó hasta una coordenada de hibernación preprogramada. Un grupo de árboles, una pequeña depresión o una alcantarilla cubierta de maleza en la infraestructura de drenaje pluvial soviética de Chukovsky, construida hace 5 décadas, y aterrizó. Luego apagaron sus motores por completo. Un motor de gasolina frío no produce ninguna señal térmica. Irradia el mismo nivel de calor que el lodo congelado que lo rodea. Intentar localizarlo con óptica infrarroja avanzada equivale a intentar identificar un vehículo estacionado en un aparcamiento abarrotado buscando exclusivamente motores en marcha. Si el motor está apagado, no es más que otro trozo de metal frío e invisible. Los cazas rusos, valorados en $80 millones, quedaron completamente inoperativos por el simple hecho de apagar un motor. Los pilotos de élite de Putin se quedaron mirando fijamente las pantallas térmicas en blanco, preguntándose si acaso los atormentaban fantasmas. A las 2:40 de la madrugada, con sus cazas operando a ciegas y sus defensas automatizadas enredadas, Putin ejecutó la única opción que le quedaba. Se la jugó. Desplegó a sus fuerzas especiales. 500 operadores, Spetsnaz, las fuerzas especiales de élite rusas, se dispersaron por el bosque envuelto en niebla que rodeaba Chukovsky. Pero no se trataba de una simple operación de búsqueda. Eran una manada coordinada. Establecieron un perímetro defensivo, crearon zonas de fuego superpuestas y desplegaron sensores acústicos de alta sensibilidad para detectar el más mínimo zumbido electrónico. Cazaban en la más absoluta oscuridad y eran los depredadores más peligrosos del planeta. Esto representaba la verdadera limitación de la estrategia ucraniana. Habían burlado a los sistemas informáticos y evadido a los aviones de combate, pero ahora se enfrentaban a 500 operadores humanos altamente entrenados que no se dejarían engañar por fantasmas electrónicos. Los drones estaban ocultos, pero también atrapados dentro de una jaula de acero que los asfixiaba. Para los comandantes ucranianos que monitoreaban sus pantallas, la pregunta se volvió terriblemente simple. ¿Las activamos de inmediato y arriesgamos pérdidas catastróficas? ¿O esperamos y arriesgamos que las descubran una por una? A las 2:50 am, los comandantes ucranianos tomaron su decisión. El tiempo de sigilo se había agotado. La señal de activación encriptada pulsó desde Kiev. Despierten todos ahora mismo. Todo el bosque estalló en llamas. El sonido de 39 motores encendiéndose simultáneamente fue la señal de inicio para las fuerzas especiales Spetsnaz. Los fogonazos iluminaron la niebla mientras cada operador abría fuego contra la señal acústica más cercana. Esto ya no era una cacería. Era una emboscada a quemarropa. Esto fue una masacre. 7 drones fueron destrozados antes de que sus rotores pudieran siquiera alcanzar la rotación completa. Otros 5 fueron alcanzados mientras luchaban por ascender por encima de las copas de los árboles, cayendo en espiral a tierra en llamas. En menos de 90 segundos, 12 drones, casi un tercio de toda la fuerza de ataque, se convirtieron en escombros humeantes. Los Spetsnaz no eran incompetentes, eran letales y acababan de causar estragos. Pero fue un tiroteo caótico y desesperado. Por cada dron que un operador podía atacar, otros 2 ya estaban despegando desde una ubicación diferente. La niebla que los había cegado se convirtió ahora en el escudo perfecto para los drones. Mientras los 27 drones supervivientes sobrevolaban la línea de árboles, dañados pero en el aire, los comandantes rusos probablemente creyeron haber asegurado una victoria significativa. Habían aplastado el asalto. Estaban equivocados. Habían estado observando el campo de batalla equivocado todo el tiempo. Porque mientras sus soldados luchaban por sobrevivir en el bosque, el verdadero objetivo, el enorme depósito de combustible para aviones sin defensas en el centro de Chukovsky, estaba siendo monitoreado en alta definición nítida.
transmitido directamente desde las cámaras de seguridad del aeropuerto, que habían sido comprometidas. Los rusos habían ganado la batalla, pero Ucrania estaba a punto de ganar la guerra. A las 2:52 a.m., el centro del aeropuerto de Chukovsky era un oasis de tranquilidad en medio del caos. Mientras sus soldados de élite seguían buscando ecos en la niebla, el personal de tierra disfrutaba de su descanso para el café. Probablemente, un controlador aéreo estaba viendo TikTok. Ignoraban por completo que 27 drones, curtidos en 1000 batallas y sedientos de venganza, surgían de la oscuridad a toda velocidad, convergiendo hacia ellos desde múltiples direcciones. Los drones supervivientes ya no volaban sigilosamente. Se lanzaban a toda potencia. 43 segundos para el impacto. En la transmisión de la cámara de seguridad pirateada, los comandantes ucranianos observaban la escena pacífica. Un diorama perfecto de feliz ignorancia. Esto no era un simple ataque. Era el golpe final a 193 km/h. Rusia creía que la fiesta había terminado. Ucrania estaba a punto de desatar el caos. Cuando el primer dron impactó contra el tanque principal de combustible del avión, no se trató de una simple explosión. Fue una lección de física impartida con extrema brutalidad. La ojiva del dron, de 50 kilos, era una carga hueca, diseñada no para explotar hacia afuera, sino para penetrar hacia adentro. Al impactar, liberó un chorro finísimo de cobre fundido que se desplazaba a 25.750 km/h, cortando el acero como un láser el papel. Ese chorro penetró la pared de acero reforzado del tanque como si fuera mantequilla. Pero la verdadera devastación ocurrió en el interior. El chorro de plasma sobrecalentado encendió una enorme nube de vapor de combustible, transformando miles de litros en un infierno rugiente. La explosión generó un pulso electromagnético localizado, un mini PEM que dañó los sistemas electrónicos sin blindaje en un radio de 90 metros, dejando fuera de servicio los radares y sistemas de comunicación cercanos. No se oyó ningún estallido fuerte, solo un rugido profundo y ensordecedor que se sintió como si la atmósfera misma se desgarrara en dos. La tierra tembló como si se tratara de un terremoto de magnitud 4.0. Una bola de fuego iluminó la noche como un segundo sol. Entonces, de repente, llegó la oscuridad. El pulso electromagnético impactó. Todas las luces, todas las pantallas de radar, todas las radios de la base dejaron de funcionar. En un segundo estaban en un aeropuerto militar en pleno funcionamiento. Al siguiente, se encontraban en un oscuro y humeante depósito de chatarra, ensordecidos y ciegos. La bola de fuego sobre el depósito de combustible fue solo el comienzo. La verdadera devastación fue el colapso silencioso y en cadena que se propagó por el aeropuerto como un virus, transformando una instalación militar operativa en una tumba en menos de 5 minutos. Este silencio digital creó una pesadilla humana. Los operadores Spetsnaz supervivientes intentaron alcanzar sus teléfonos satelitales, pero solo encontraron estática. La cadena de mando no solo se había roto, sino que se había vaporizado. Los oficiales subalternos gritaban pidiendo órdenes que sus aterrorizados comandantes, atrapados en oscuros e inoperativos puestos de mando, no podían transmitir. Pero Ucrania no había terminado. La destrucción de Chukovsky no era el final. Fue el pistoletazo de salida para la segunda ronda. Tras la confirmación de la inteligencia ucraniana de que la base estaba completamente aislada, se emitió una nueva directiva. La fase 2 quedó autorizada para las siguientes 72 horas. La capacidad de respuesta aérea rusa desde la región de Moscú era prácticamente nula. El cielo estaba despejado, y eso era una invitación. Un segundo enjambre de 50 drones Leotai, ya preposicionados en Sumy, despegó. Su objetivo no era un aeropuerto, sino los vulnerables convoyes de suministros, ahora expuestos en las carreteras que conducen a Moscú, completamente desprotegidos. Simultáneamente, las baterías ucranianas HIMARS, con objetivos preaprobados, iniciaron un bombardeo implacable, disparando sin temor a fuego de contrabatería. Lo más humillante,
Las baterías S-400 supervivientes podían verlo todo. Sus pantallas, que poco a poco volvían a funcionar, podían ver los lanzamientos de los HIMARS. Podían ver el segundo enjambre de drones. Pero sin órdenes de un centro de mando operativo, estaban legal y funcionalmente paralizados. Lo único que podían hacer era observar cómo ardían sus líneas de suministro. Era el equivalente militar a ver cómo robaban tu casa a través de las cámaras de seguridad mientras estabas atado a una silla. Podías verlo todo, pero eras completamente impotente para impedirlo. En las 48 horas siguientes, Moscú entró en modo de control de daños total, pero no se puede ocultar una columna de humo negro de 8 kilómetros. Las imágenes satelitales publicadas por analistas de inteligencia de fuentes abiertas confirmaron los daños catastróficos. Los medios estatales rusos guardaron absoluto silencio sobre cualquier incidente en la región de Moscú, pero la evidencia más clara provino de los rastreadores de vuelos. Se cancelaron más de 100 vuelos internacionales, mientras Domodedovo y Chukovsky se convertían en gigantescos estacionamientos humeantes. Pero la verdadera historia no trata sobre el combustible en llamas, ni sobre los vuelos cancelados. Esta operación incineró toda la doctrina militar rusa. Demostró que una fortaleza de hormigón, defendida por sistemas de radar multimillonarios, podía ser derribada por un par de docenas de drones de $5.000 y un desagüe pluvial de 50 años de antigüedad. Y el momento fue crucial. Esto sucedió justo cuando una nueva administración en Washington amenazaba con recortar la ayuda, obligando a Ucrania a demostrar que podía luchar y vencer por sí sola. Este ataque fue su respuesta. Envió un mensaje claro a la OTAN. Su inversión está dando frutos. Envió un mensaje a Putin justo antes de las negociaciones de Ginebra. Su posición es más débil de lo que cree. Quería entrar en esas conversaciones con aires de grandeza, pero Ucrania lo dejó en ridículo, como si le hubieran robado la cartera en una gasolinera. Así que, si apoyas a Ucrania como yo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte la próxima lección de humildad que Rusia recibirá. Les dejo con este reto. Si fueras el comandante ruso, ¿cómo demonios te defenderías de un enemigo que usa tus propios desagües pluviales como autopista?